Hoy nuestro invitado es el doctor Augusto Castro, profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Católica, donde además enseña filosofía. El doctor Castro es autor de varias obras, la última de las cuales se titula La filosofía entre nosotros, 5 siglos de filosofía en el Perú. De modo que la más cordial bienvenida a Augusto Castro. Y vamos a tratar, por supuesto, de algunos de los muchos puntos, ¿no?, que suscita la última contribución del profesor Castro. Dice Castro en la introducción: en realidad no sabemos con exactitud cuál es el límite para señalar qué es filosofía y qué no lo es. Definitivamente la cosa nos puede quedar clara cuando distinguimos la filosofía de otras disciplinas, como la ciencia o el arte, pero a veces no nos resulta tan clara, como es el caso de temas ideológicos o de maneras de pensar vinculadas a las tradiciones culturales y religiosas. La definición, como usted sabe, ¿no?, es una delimitación. O sea, al definir, fijamos los límites conceptuales, ¿no?, de una cosa con respecto a las demás. Y en realidad, pues, es una operación negativa, ¿no?, porque para distinguir una cosa de otra, negamos esas otras cosas para quedarnos mentalmente con la cosa definida, ¿no? Entonces, ya después podemos, si queremos, ¿no?, traer a colación lo que dice al respecto la academia, ¿no?, en su diccionario al hablar del verbo definir, ¿no? Fijar con exactitud, claridad y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Ahora bien, usted confiesa, pues, que no ha podido definir la filosofía, pero sin embargo ha compuesto una obra de esta materia, una obra importante, titulada La filosofía entre nosotros. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la pregunta va de frente al grano. Siento que, claro, la definición cuando se quiere precisar qué cosa es toda determinación es negación, ¿no? Omnia determinatio es negatio, decían los latinos, ¿no? Efectivamente, es como un foco o un lente que al determinar algo deja un espacio en penumbra y aclara lo que uno quiere ver. Lo que yo quiero señalar es que para definir que hay filosofía entre nosotros, en el Perú, pues tenemos que ser muy cuidadosos en saber qué cosa no lo es. Hay cosmovisiones, hay visiones ideológicas, hay perspectivas políticas, etcétera, que no son estrictamente filosofía, pero que en algunos casos puede haber filosofía en determinadas maneras de pensar, etcétera. De todas maneras, usted sabe que páginas más allá lanzo una cierta definición de filosofía, siguiendo Aristóteles, ¿no? Es un poco el esfuerzo por pensar el pensar, ¿no? Ajá, sí, eso después voy a ponerlo sobre el tapete. Pero no es que no haya filosofía. Creo que la gran pregunta de Salazar fue que la filosofía no respondía a los cuestionamientos, a las exigencias, a ser una fuerza desenmascaradora, etcétera. Y en ese sentido creo que Salazar pensó o sustentó que no había filosofía, o en todo caso esa que filosofía no era una real, verdadera filosofía. Pero creo que él estaba no tanto en un debate esencialista sobre si había o no filosofía, era más una pelea con la filosofía con la cual él, claro, digamos, peleaba, ¿no? El trabajar sobre Salazar me ha hecho pensar a mí que, resuelto este conflicto, también nos ha evitado una serie de conflictos a nosotros. Durante años, en la universidad, hemos pensado que no había realmente cosas interesantes en la filosofía de los peruanos, ¿no? O de la gente que había hecho filosofía. Y entonces era como perder el tiempo trabajar a los autores nacionales. Por lo menos en la escuela de filosofía donde yo estudié, en la universidad,
pensábamos eso. Pero creo que si comenzamos a pensar en la filosofía como un camino, un esfuerzo por la sabiduría, por el conocimiento de la verdad, por más frágiles que hayan sido los intentos de la filosofía entre nosotros, bueno, son caminos, son senderos que nos pueden ayudar a comprender un tipo de verdad. Ahora, perdón, usted dice que la filosofía es claramente distinguible de la ciencia. Sin embargo, la llamada filosofía científica, lejos de oponerse a la ciencia, se hermana con ella, ¿no? Hay filósofos científicos muy conocidos como Mario Bunge, por ejemplo, y Hans Reichenbach ha escrito todo un libro que lo ha publicado al Fondo de Cultura Económica, que se llama así, la filosofía científica, ¿no? Entonces, le pregunto si usted admite la filosofía científica, porque entonces no se opone la ciencia y la filosofía. En realidad, cuando se dice eso, se hace referencia a un debate en el cual se critica a la modernidad por no haber diferenciado lo que es ciencia de filosofía. En realidad, el quehacer de la filosofía sería un quehacer de inquirir, digamos, principios más allá de los principios, y la ciencia tendría un carácter deductivo, inductivo, pero más preocupada por responder a cuestiones más causales, más de la naturaleza. Creo que la crítica a la poca distinción entre filosofía y ciencia es al hecho de alguna manera haber concebido todo este debate sobre razón instrumental, sobre una racionalidad que se impone sobre las formas de vida, de moral, de actividad política, de formas estéticas, etcétera, ¿no? Entonces la idea un poco de diferenciar campos obliga a una distinción de la ciencia como... Ciencia no es toda la sabiduría, es un subconjunto del saber, ¿no? Claro. Pero el hecho no quiere decir que no haya filosofía de la ciencia, no quiere decir que no haya epistemología, no quiere decir que no haya de alguna manera un esfuerzo de pensar la ciencia, por supuesto que sí. En ese sentido no es contradictorio. Pero entonces la pregunta es, ¿qué cosa es la filosofía si no es ciencia? Yo creo que eso, por lo menos en el lenguaje de los filósofos, está claro. Pero lo que no está claro es lo que usted planteó antes, una cosmovisión, hasta dónde es filosofía y hasta dónde no lo es. Usted dice lo siguiente: pensar sobre el pensamiento y las razones de las cosas es hacer filosofía. Ahora, esto que usted dice en una sola frase, le pregunto si equivale a lo que Augusto Salazar Bondy decía en 3 frases. Él decía: la filosofía es, en primer lugar, una reflexión crítica sobre el pensamiento y la acción, sobre el conocimiento y la acción. En segundo lugar, es una concepción o visión racional del cosmos. Y en tercer lugar, es una orientación de la vida sobre bases racionales. ¿Te sostienes? Lo que hace Salazar Bondy en ese sentido entra dentro del campo de lo que es hacer filosofía, ¿no? Él es un filósofo, él sabe de qué está hablando, evidentemente es reflexión y acción, es teoría y práctica, es una mirada del universo, es teoría, teoros, ¿no? Es mirar al universo, la divinidad, que usted sabe muy bien. En ese sentido, no me parece contradictorio, porque precisamente el esfuerzo del filósofo es justamente pensar este tipo de pensar. No es simplemente pensar sobre cualquier idea, es pensar sobre esas reflexiones que se han hecho sobre el cosmos, sobre la teoría, sobre la práctica, sobre la conducta, ¿no? En ese sentido, digamos, se puede entender este planteamiento, pero... Me hace recordar lo que acaba de decir de Salazar a la teoría habermasiana, ¿no? Es una teoría, digamos, de acción y práctica y digamos, que involucra, digamos, la actividad y el pensamiento, ¿no? Seres capaces de... Lo que pasa es que con Salazar es que
desde que plantea lo que plantea en Bartolomé o la dominación, ¿no? Y creo que ese es un aspecto esencial para él y que puede estar sujeto también pues a mucha crítica, ¿no? Porque ya se vincula con algún tipo de quehacer que el llamado filósofo puro no tendría por qué tener. Claro, no tendría, ¿no? Pero los filósofos en general, hasta los puros, tienen opciones políticas, ¿no? El problema es que es como los médicos. Uno no opera a nadie porque piensa en términos políticos de tal partido o cual. Hay una ciencia médica y sobre esa se trabaja, ¿no? Claro. Pero el médico tiene conciencia para determinar sus propias opciones frente a la ciudad, frente a la comunidad. Yo creo que la filosofía es así. Yo creo que también es una reflexión sistemática sobre determinadas tradiciones, sobre determinados pensamientos, pero en todas las épocas los filósofos han mostrado sus simpatías por tal o cual régimen político.